estamos corriendo esta batalla, tenemos que seguir caminando esta carrera, tenemos que seguir firmes en el Señor y el Señor nos sorprenderá con muchas bendiciones. Amén. Entonces nuestro aliento y nuestra fortaleza es Cristo. El Señor dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y si la presencia de Dios está en nuestras vidas, ella traerá descanso a nuestra vida. Amén. Y Dios dará descanso a nuestro corazón y tranquilidad, paz y sosiego. Amén. Entonces no vamos a estar tristes, sino vamos a estar gozosos, porque recuerden que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Amén. Amada iglesia, quiero dejar en usted una palabra. Tal vez algunos la han escuchado, pero esta palabra viene con unos matices diferentes. Y básicamente esta palabra lo que trae consigo es una palabra de consuelo. Diga conmigo: consuelo. ¿Alguien se llama Consuelo aquí? No es para doña Consuelo, es para el consuelo de su alma y de su espíritu. ¿Alguien trae una pregunta en esta mañana? ¿Tiene una pregunta para Dios? ¿Alguien le tiene algo que diga: Señor, ¿por qué? ¿Alguien en esta mañana? Sí, creo que sí vinieron esta mañana. Creo que muchos estamos preguntando por qué. Dígale al que está a su lado: no es pecado preguntar por qué. Y el Señor te dice: a mí no me molesta que me preguntes por qué. A mí me molesta es el tonito. Dígale al que está a su lado: es el tonito con el que le hablamos al Señor. ¿Alguien tiene una pregunta para el Señor en esta mañana? Viva Jehová, en cuya presencia estoy, que no saldrás de este lugar sin una respuesta. Padre, en tus preciosas manos colocamos esta mañana. Ministra a tu iglesia a través de la palabra. Ministra a tus hijos e hijas. Ministra a tu pueblo. Ministra a tu iglesia. Hemos venido de diferentes lugares de la ciudad para congregarnos en torno a una respuesta que no viene de hombres ni de humanos, sino que solo el poder de tu Santo Espíritu Consolador nos puede dar. Y por eso estamos aquí. Gracias, Espíritu Santo. Honrado me siento de estar en esta casa, porque hermanos no solo son los físicos, hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esos son mis hermanos. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Cuántos están aquí? Regáleme unos minutos nomás. Génesis 1, 27, 28 dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Cuántos lo creemos? Diga conmigo: somos creación, imagen y semejanza. Verso 28 dice la palabra: y los bendijo. Dígale al que está a su lado: y los bendijo. Y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que esté sobre la tierra, y todo árbol en el que haya fruto y que dé semilla, y os serán para comer. ¿Cuántos dicen amén? Amada iglesia, cuando ocurren sucesos tan fuertes en la vida, y cuando ocurren episodios que marcan tu vida, tu corazón, marcan tu transcurrir sobre la tierra, inmediatamente nosotros queremos una respuesta de ellos, el porqué de las cosas. ¿Qué sucedió? Tal vez nos cuestionamos en qué fallamos, en qué tuvimos acierto. Pero una de las cosas que yo le decía a Dios era: ¿por qué llora uno aún muerto? Y estando allí yo me prometí no derrumbarme. Y sí que fue
cierto en alguna manera que estuve muy fortalecido y Dios me dio la fortaleza no solo para fortalecer mi vida, sino fortalecer la vida de otros. Le diría que no alcanzarían los escritos porque parecieron como 2 años haber estado allá. Y Dios hizo cosas grandes allí a pesar de este luto y de este dolor. Y yo le decía, Señor, no quiero llorar. Allá un cadáver allí, suena un poco fuerte, pero yo dije, aquí está la carne. Él está en un buen lugar, está en la presencia del Señor. Mi padre partió, para los que no lo saben, este viernes pasado, hace 8 días, el pasado 3 de noviembre. Anoche estuvimos en una ceremonia de conmemoración. Gracias por todos aquellos que nos acompañaron y que no estuvieron de pronto en cuerpo, pero en su espíritu estuvieron aquí. Gracias, iglesia, de verdad. ¿Cuántos se los agradezco? Son ustedes una bendición. Y hubo un momento en que el cuerpo no dio más y reventamos en un llanto. Yo me encerraba en el cuarto de hotel y en el apartamento de mi padre, porque los últimos días los pasé en el apartamento donde habitaba mi padre, y todo me recordaba a él, y organizaba su cuarto y organizaba su ropa, y todo me acordaba a él, el olor de sus prendas, sus perfumes, sus escritos, su letra, y en mi humanidad reventé en llanto. Nunca dejé de adorar. Colocaba allí el celular, el dispositivo electrónico, y colocaba adoración, 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 y adoraba y adoraba. No podía cantar, no podía expresar, pero las solas lágrimas expresaban una adoración, una cosa tremenda. Y como que tú quieres sacar la faceta fuerte tuya, y dices, pero ¿por qué lloro si yo sé que Él está en el cielo? El Señor me llevó a esta palabra de Génesis 1, 26, 27 y 28, una porción que la debemos aprender prácticamente de memoria, y más que aprenderla de memoria, tiene que estar grabada en nuestro corazón y en nuestro espíritu, en donde vemos que dentro de la información genética, cuando Dios crea al hombre, nunca Dios deseó ni creó al ser humano bajo la dimensión de la muerte. La muerte para el ser humano es una dimensión desconocida. No estaba dentro de los planes de Dios la vida finita del ser humano. Dios creó al hombre a imagen y a semejanza suya, es decir, eterno. Lo creó para que viviera para siempre. Lo creó para que no viviera en luto, en dolor. Él lo creó con su imagen, con su semejanza. La genética de Dios está sobre el hombre, razón por la cual entendí por qué uno llora a un muerto. Porque dentro de nuestra información genética, desde lo más profundo de la información de nuestra genética, no están los códigos de muerte. La primera palabra que suelta Dios sobre el ser humano es, versículo 28, y los bendijo. Y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, sean señores, dominen. Pero nunca dijo, hasta que la muerte los separe de la tierra. Dios no dijo y los bendijo, y si viene la enfermedad. Dios no dijo y los bendijo, y si viene la muerte, y los bendijo, y si viene la aflicción. No, Dios los bendijo. Y cuando el hombre es creado a imagen y semejanza, y Dios le da forma a través de lo tridimensional, la carne y el hueso, el hombre tiene una información genética que no era de muerte. Y el hombre comienza a obedecer el mandato divino cuando Dios le dice, por la primera palabra que Dios suelta sobre el hombre es, lo bendijo. No daba lugar a otra cuestión. No había lugar, no hay un paréntesis, no hay un vacío literario ni espiritual para entender que el hombre conocería la muerte. Pero bien sabemos que el hombre pecó, entró la muerte. Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el del hombre, y colocaré días límites o años límites al ser humano. Allí el hombre entendió, comenzó a caminar en unos códigos diferentes. Era una dimensión diferente. Comenzó el dolor, comenzó la enfermedad, comenzó la muerte, cosas que el hombre no asimila. Yo no sé cuántos aquí se levantan diciendo, yo quiero estar fracasado hoy, Señor, yo quiero llorar, yo quiero tener luto. No, lo creo. Tú cuando te levantas, lo primero que dices, Señor, bendice mi vida, bendice mi familia, bendice al esposo, a la esposa, al hijo, a los hijos, bendice mi trabajo, bendice las finanzas. Tú te levantas con un optimismo innato, donde tú no quieres fracasar. ¿Cuánto les gusta fracasar acá? ¿Por qué al hombre le gusta dominar?
Porque tiene una genética. A veces usted se molesta con su jefe, se molesta con el pastor. Ay, pero es que el pastor está como muy molestón y el jefe. Claro, porque a usted no le gusta que lo manden, porque dentro de su formación genética usted tiene algo que es dominar. ¿Alguien está aquí? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el pecado, cambian muchas cosas. Y entonces el hombre comienza a pelear entre la vida y la muerte. Por eso los doctores dicen, está peleando con la muerte, está peleando por su vida. Porque cuando la persona va a morir, lo entendí, cuando la persona va a morir, dice, esto no estaba, no lo asimilo, no estaba dentro de mi información genética. ¿Por qué lloras un muerto? No diría, pues si están en el cielo. Pero es que el hombre, diga conmigo, no estamos diseñados para la muerte. Por eso duele que alguien muera. Por eso duele fracasar. Por eso duele cuando las cosas no salen bien, porque ese no es el principio original de Dios para su vida. ¿Alguien está aquí? Cuando yo iba a partir para este país a visitar a mi padre, el Señor en los días pasados me había dado mucho esta palabra y la leía y me fortalecía con eso. Yo tenía un ideal de viajar a este país, al país vecino de Ecuador. Yo tenía un ideal, yo decía, Señor, yo no voy a ir a llorar al lado de una camilla. Yo no voy a ir a lamentar un estado de coma. Mi padre prácticamente estaba ido, estaba en una cuestión bastante grave, un choque séptico tremendo que atacó su cerebro, atacó sus órganos blancos, como llaman, corazón, estómago. Y yo le dije, Señor, yo no voy a ir allá a plantarme al lado de una camilla a llorar. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero llegar allá, quiero imponer las manos. Y ¿sabes qué decía dentro de mí? Como que ese asunto del ministerio me decía, esa va a ser mi graduación. El Señor ha hecho milagros, maravillas, prodigios, pero cuando yo llegue donde mi padre y yo lo encuentro en un estado de coma, y cuando yo imponga las manos, entonces Él será sanado y la gloria te la llevas tú. Y yo me fui con el mayor de los optimismos para allá. El Señor comenzó a operar. Escúchame bien. Y el Señor me regaló esta palabra y yo la leía y la tomaba. Pero hubo algo que me confrontó muchísimo. San Mateo capítulo 10. San Mateo 10, el verso 1. Allí en pantalla te sale el versículo. San Mateo 10, versículo 1 dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Acompáñame con la lectura. Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Quiero saltar al verso 5, por favor, acompáñeme. De este mismo 10, Mateo 10, el verso 5. Dice la palabra: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, escucha bien: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera los demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Continuamos con la lectura. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, ni en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Verso 11 dice la palabra del Señor: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Diga conmigo: saludad la casa. Verso 13: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá ¿a quién? Y si alguno no os recibe ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies
de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén y amén. Diga conmigo, niveles de autoridad. Vamos, dígalo de nuevo, niveles de autoridad. Cuando recibes a Cristo, tu información genética, mental, almática y espiritual, metaneo, metameloma y metanoia, cambian. Hay una transformación en tu pensamiento, hay una transformación en tu modo de hablar, hay una transformación en tu modo de operar, tu modo de ver las cosas, porque Cristo cambia la mente del ser humano. ¿Cuántos lo creen? El apóstol San Pablo dice: hasta que sea formado Cristo en cada uno de vosotros. Tener la mente de Cristo, pensar como Cristo pensó, hablar como Cristo habló, operar en la dimensión del Espíritu que Cristo operó. Ahora, tú cuando te vas a una misión de esta, porque sentí como si me hubieran enviado de una misión de Colombia allí, cuando yo llego me voy aferrado con esta palabra: Señor, sé que voy a orar por él y la unción del Espíritu Santo va a estar ahí. Y cuando yo llegue a esa unidad de cuidados intensivos, algo va a pasar. Mi fe se fue en alto. Y llegué a ese lugar y comenzaron a ocurrir milagros. El primer milagro es que a las 24 horas mi padre comenzó a mostrar una reacción muy favorable en sus signos vitales. Y uno de los doctores cubanos, ellos en su mayoría, me dijeron: señor Vanegas, su padre tuvo una mejoría notable desde el día de ayer cuando yo llegué. Lo primero que yo hice sobre mi padre es poner las manos. Le dije: varón, levántate y anda, camina, nos vamos de este lugar, en el nombre de Jesús. Y entonces dijo: lo podemos operar. Ahora que lo podemos operar, le podemos hacer una limpieza séptica, el operar de una grave infección alrededor de sus órganos blancos que ellos llaman. Y lo pudieron operar y había una posibilidad que no aguantara la operación, pero la aguantó. Dijo: ese hombre está aferrado a la vida, me dijo el médico. Aguantó la cirugía, todo salió muy bien. Le dije: Señor, aquí comenzaron a operar los milagros. Aquí comenzó a operar San Mateo 10. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar los muertos, para echar fuera los demonios. Segundo día, tercer día. La buena noticia es: le vamos a quitar la respiración artificial. Ya no dependerá de eso, porque ya recuperó su movilidad en su diafragma para poder respirar bien. Y le quitaron el tubo, le hicieron un tráqueo y le pusieron acá, pero dijo: lo hacemos solo por procedimiento nomás. Otro día que llegué ya ni tenía el respirador ese y estaba mucho mejor. Me abrió los ojos y declaré palabra y hablé con él y diciéndole: Padre, nos vamos para el país, nos devolvemos, lo mejor viene, el Espíritu Santo de Dios te va a sanar en el nombre de Jesús. Y comencé a tener un lenguaje, ¿cómo se podría decir? Corpóreo, si bien lo podemos decir. Yo le decía: dime si mantiene los ojos abiertos es sí, si los cierras es no. Y comenzó a reaccionar. Un día uno de los médicos me veía y me llamó aparte, me dice: señor Vanegas, venga, ¿usted no se dio cuenta que estaba interactuando con usted? Quiere decir que ya está despertando. Eso fue una gran victoria. Eran días, los primeros días eran días de victoria. Y yo le dije: ¿y eso qué quiere decir, doctor? Quiere decir que ya está reaccionando. Quiere decir que no tuvo lesión cerebral. Quiere decir que su cerebro no fue tocado. Cosas que teníamos temor por eso. Y dije: aleluya, ese es el Espíritu que está ahí. Y yo tenía una fortaleza, yo tenía esa palabra y llegaba al hotel y abría esa palabra y no había otra palabra que leyera, donde Jesús dice: y les dio autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar los muertos y echar fuera los demonios. Pasaron los días. Yo hacía algo allá en la unidad, a despensas que no me volvieran a dejar entrar. Yo sacaba el celular, le tomaba fotos y las mandaba a Bogotá. Yo les: mire, ya abrió los ojos, mire, ya movió la mano, mire, ya pasó esto. Ya conmigo, una cosa es lo que piensa el hombre, otra lo que piensa el Espíritu. Yo estoy hablando con gente de carne y hueso, ¿verdad? Estoy hablando con gente que alguna vez han padecido, ¿verdad? Escúchame bien. Y todos estos 15 días de victoria que yo hacía, está bien, un día todo se descolgó. El informe médico me dice: señor Vanegas, todo lo que hicimos estos 15 días y el avance que había tenido, tuvo una baja de tensión bastante notable y se derrumbó
todo lo que hemos venido haciendo. Y si Él queda vivo, Él no vuelve a hablar ni a caminar. Está así como usted lo ve en este momento. ¿Sabes qué fue lo primero que yo pensé? Lo primero que yo pensé, yo dije, mi ministerio fracasó. Me sentí por un instante como un fracasado. Yo dije, entonces, ¿para qué dones de sanidad? Sanar a todo el mundo menos a mi padre. Si tú levantabas a mi padre, le dije al Señor, este sería mi grado. Este sería el grado de mi ministerio. ¡Ay, no, peor! Viernes 3 de noviembre. La gran noticia. Su padre perdió la batalla y ha muerto. Y yo fui a San Mateo 10 y yo le dije, Señor, ¿qué pasó con San Mateo 10? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, porque soy tu discípulo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a todos los enfermos y toda dolencia. Entonces, ¿qué pasó? Señor, te lo digo, se lo dije en el cuarto de hotel, me siento un fracasado ministerial. Y el Señor me enseñó algo, que hay dos facetas del Espíritu Santo. La faceta del fuego consumidor. Diga conmigo, fuego consumidor. Dígalo de nuevo, fuego consumidor. Pero hay otra faceta del Espíritu Santo, que es la de viento recio. Que solo escuchas el sonido del viento del Espíritu, pero no su voz. Y entonces el Señor me llevó a la palabra y me dice lo siguiente. San Juan 16. San Juan 16, verso 1 dice la palabra. ¿Lo tienes? Evangelio de San Juan 16, verso 1. Vamos a leerlo. Está el verso 8. Dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, diga conmigo, cuando llegue la hora, dígalo fuerte, cuando llegue esa hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Verso 6 dice la palabra, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene, diga conmigo, os conviene que alguien se vaya. Jesús le dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, os convencerá. ¿Cómo dice la palabra? Cuando Él viniera, os convencerá. Diga conmigo, convencerá. Entonces comienzan las preguntas. Yo le dije, Señor, ¿qué pasó? Está bien, se cumplió tu voluntad, pero ¿qué pasó con la palabra? Yo no me cuestionaba por la muerte o por la vida. Mi confrontación era, ¿qué pasó con la palabra que yo tomé, que nos dices que nos diste autoridad? ¿Dónde está la autoridad de tus hijos para levantar los muertos? ¿Dónde está la autoridad de tus hijos para sanar los enfermos? ¿Dónde está la autoridad de tus hijos para sacar los demonios fuera? ¿Dónde está? No lo veo. Escúchame bien. Y el Espíritu Santo comenzó a operar y me dijo lo siguiente: hay cosas que conoces de mí, pero hay muchas otras que no las conoces. Y hasta ahora tú has visto y has conocido al Espíritu que te respalda cuando oras por un enfermo y es sanado. Hasta ahora conoces al Espíritu Santo que cuando das una palabra profética se cumple.
Hasta ahora has conocido al Espíritu que te respalda en todo, que hace milagros, que hace cosas maravillosas, pero no has conocido al Espíritu Consolador. ¿Entendí algo? Diga conmigo que sin muerte no hay resurrección. Dígalo de nuevo conmigo, si no hay muerte, no hay resurrección. Y me pregunté algo. ¿Qué hubiera pasado si yo voy allí y mi padre se levanta de esa cama? Entonces seguiría conociendo solo una faceta del Espíritu, el Espíritu que te respalda al momento de orar por un enfermo. Nunca hubiera conocido al Espíritu Consolador, el que cuando aún haya muerte, Él te puede levantar. Esa era una faceta que tal vez como cristianos queremos pasar, que todo marche bien, que todo vaya muy bien, que las finanzas vayan bien, que los negocios vayan bien, que el ministerio vaya bien, que no haya tropiezos. Ese es el Dios que queremos, ese es el Espíritu que queremos conocer. Pero cuando algo pareciera estar por fuera del propósito eterno de Dios, es el momento que decimos: Señor, conocí a un Dios que sana, conocí a un Dios que levanta muertos, pero no conocí al Dios que permite que alguien muera para que yo sienta dolor. Y entendí que Dios lo que tiene que hacer con nosotros es mostrarnos las dos facetas. No solo el Dios que te respalda en el momento de la unción o el momento de la máxima efervescencia de la manifestación del poder, sino aquel que se activa solo cuando hay dolor. A más de 2,000 kilómetros de mi casa, en un momento me vi solo. Me vi afrontando todo un universo imposible de llevar para mí. ¿Qué hacía yo con mi padre en otro país? La cónsul de Colombia en Ecuador me llamaba y me decía: no te preocupes, yo te voy a hacer algo. Nunca hicieron nada. Yo voy a averiguar qué puedo hacer por ti, yo voy a mirar. Nunca pasó nada. Y yo le dije: Espíritu Santo, no me abandones. Y en ese momento se activó la faceta del Espíritu que tal vez hemos sentido, pero que no hemos valorado. El Espíritu que consuela al enlutado, el Espíritu que consuela al que está caído, el Espíritu que consuela al que en algún momento se confronta. Pero si yo voy a la iglesia, si yo voy a orar, si yo doy mis ofrendas, si yo soy un ministro de la palabra, ¿por qué me sobreviene esto? Esa es la faceta que tú y yo no conocemos y que es la más difícil. Ese sí era el grado de mi ministerio. No era orar por un enfermo y que se levantara. El grado del ministerio era seguir sirviendo al Señor en medio del dolor, en medio de la tristeza y de la confrontación. Decir: Espíritu Santo, más me aferro a tu presencia porque no tengo a dónde ir. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo: porque sin muerte no hay resurrección. Dígale al que está solo: sin muerte no hay resurrección. Escúchame bien. Él dice: pero os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, es decir, si no muero, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si yo me muero, si yo me voy, yo los enviaré y Él los va a convencer. Yo le pregunté muchas veces al Señor: ¿qué pasó con Mateo 10? ¿Dónde está la autoridad de San Mateo 10? ¿Esa palabra no aplica para mí? Y te voy a contar algo que te va a estremecer. Cuando llegué a la clínica y estuve esos 15 días allá, conocí muchísima gente, conocí mucha gente. Allá, de cierta manera, valoran o respetan mucho al colombiano, no sé por qué. Made in Colombia. Colombia es un país maravilloso, te lo digo desde toda perspectiva, y no porque sea colombiano. Pero países, Colombia es una cosa maravillosa, maravillosa. Y entonces la gente, yo les daba palabra, yo llevaba la Biblia para declarar ese Mateo 10 sobre mi padre. Entonces la gente me veía y después venía: venga, usted es cristiano, ¿cierto? Ore por mi familiar, ore por esto.
Y allí en ese cuarto de unidad de cuidados intensivos había varias personas, se podían haber, no sé, qué sé yo, 10, 15 o 20 camas, qué sé yo, todas con sus equipos, sus aparatos y sus piticos ahí de los electrocardiogramas, una cosa ensordecedora. Y entonces él decía, cuando entre allá, ore, él se llama fulano. Y me entregaba unos papelitos, él se llama fulano. Y entonces yo hablaba con mi padre, declaraba la palabra, Padre, te amo, te quiero, nos vamos a levantar. Y pasaba a la silla siguiente y yo les hacía seña, él es, sí, él es, Padre, levántalo en el nombre de Jesús. La noticia el otro día es que era fulano de tal bajó a piso. Eso era una alegría para todos los que estábamos ahí. ¿Cómo siguió tu hijo? Ay, lo bajaron a piso, aleluya, nos abrazábamos y era un festejo para todos. Estábamos en la portería de la clínica y cuando salía llegaban los carros o los taxis a recoger los familiares. Mire, el Señor lo sacaron, te felicito, le decíamos te felicito, bien, aprovecha a tu familiar. Y cuando subía allí otra vez a cuidados intensivos, el de al lado de mi papá también salía. Y entonces me decía, ore por mi papá, ore por mi hijo, ore por mi hermano, está allí. Todo el mundo angustiado, Señor, sánalos. Al poner un pie en ese lugar, Padre, hay milagros poderosos. Y todos comenzaron a bajar, menos mi papá. Todos le dieron salida, otros ya le quitaron y mi papá seguía ahí. ¡Ay, Padre! Y mira lo que yo le pregunté, yo le dije, Señor, ¿y dónde está San Mateo 10? Autoridad para sanar enfermos, autoridad para levantar muertos, autoridad para echar fuera demonios. Le voy a contar algo, mire, esto me estremeció a mí. Había un chico que tomó en gracia, él un ayudante de la clínica, él movía las camillas, movía todos los aparatos, era como una especie de, no enfermero, pero sí un auxiliar de toda la clínica. Y a mí me llamó la atención el viernes que él falleció, que me llamaron 2 veces de urgencia a cuidados intensivos, y yo subí a cuidados intensivos. O sea, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez se fue mi padre con el Señor. Pero me llamó la atención la primera vez, Vanegas es solicitado, subí corriendo a Amílcar Suárez, un especialista en neurología, toda la cuestión, y él me mandó a llamar un cubano y dice, Vanegas, ven acá. Fírmame esto porque vamos a operar a tu papá. ¿De qué? No, hay que hacerle un dren porque se le llenaron los pulmones de agua. Toca hacerlo urgente. Vamos a seguir peleando por la vida de tu papá. Y yo firmé, bajé. Yo dije, pero ¿y por qué no le hacen la cirugía? A la segunda vez, familiar de Jorge Vanegas solicitado en unidad de cuidados intensivos. Y subí corriendo y cuando me abren la puerta, yo entro y dígame, doctor. No, ahí seguimos, tranquilo, yo te aviso después de la cirugía. ¿Qué pasó ahí? Y este chico estaba adentro de esta unidad de cuidados intensivos y él me llamó cuando ya mi padre fallece. Él llega y me abraza, me dice, Dios te consuele, como si fuera a dar más bien una palabra. Me dijo, yo te voy a contar algo, Vanegas. Si lo que yo te voy a contar está prohibido, si ellos ven que yo te estoy contando esto, me pueden expulsar de la clínica, pero te lo voy a contar porque usted tiene algo especial, usted me cayó muy bien. Yo después ya oré por ese chico. Él me dice, ¿se acuerda que usted lo llamaron 2 veces? Es porque su papá ya se había muerto, pero cuando usted subía, volvía a respirar, volvía a funcionar su corazón. ¿Y cómo es eso? Dijo, no sé, pero él volvía a respirar. ¿Ya cuando te llamaron la 3ª vez? Ahí sí ya no. Y entonces Dios me dio la primera respuesta. Que no tienes autoridad para sanar a los enfermos. ¿Cuántos enfermos oraste y los bajaron a piso? Que no tienes autoridad para levantar muertos. Cada vez que ponías el pie en ese lugar tu papá resucitaba. No tienes autoridad, no te he dado la autoridad. Pero el propósito de Dios no era ratificar un ministerio, no era ratificar el poder de un ministerio. Lo que Dios quería era mostrarme una faceta que para mí era desconocida. El Espíritu Santo que consuela, que resucita en medio no de un muerto que tienes enfrente, sino cuando tú te sientes muerto. Esa faceta donde el Espíritu llega y te da poder. Una faceta que no la da la oración, una faceta que no la da el ayuno, una faceta que no la da la ofrenda. Solo la produce el dolor intenso de una persona. O algo que te pueden abrazar, te pueden decir 1000 cosas, pero no sentirás el alivio, porque tú dices, ¿quién me podrá consolar de este dolor tan grande? Dios me dijo, ¿querías conocer mi faceta? Hay muchos fueron sanos. Es que no conocía la segunda faceta, el Espíritu Santo consolador. Y acá el Señor a través de la palabra me dice, sin muerte no hay resurrección.
Y entendí que toda muerte, diga conmigo, toda muerte es una costosa ofrenda que da a luz algo nuevo en el espíritu. La semilla, cuando cae a tierra, su proceso es morir como semilla y convertirse en una planta. ¿Entiende la faceta del Espíritu Santo que nos quiere mostrar hoy? Pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Tú por qué me envías esto? ¿Y por qué sucedió esto? El Señor no quería complacerte a ti. El Señor quería complacerse a sí mismo, dándote a presentar otra faceta que tú y yo no conocíamos. Al Espíritu Consolador. ¿Sabes qué dice Jesús? Jesús le dice, déjeme terminar con esto. Mira lo que dice la palabra del Señor. Esto no os lo dije al principio. ¿Cómo dice? Diga al que está a su lado, esto no te lo dijeron al principio. Porque yo estaba con vosotros, dice el Señor. Porque ahora voy al Padre al que me envió. Escúchame esto. Jesús les dice lo que van a vivir en los próximos días. Les dice a sus discípulos: ustedes en su carne no lo van a poder soportar. Mira lo que dice la palabra. Esto no se los dije. Tal vez si Dios me advierte, tu papá se va a morir, yo estuviera más tranquilo, pero Él no me lo advirtió. Yo pensé que Él se iba a sanar, se iba a levantar de ese lugar. Él no me lo advirtió. Y tal vez a usted muchas veces le han llegado esos momentos tan terribles en la vida y dije, Dios, por lo menos, ¿por qué no me mandó un WhatsApp advirtiéndome? Pero tuvo que venir. Jesús le dice a los discípulos, yo no les podía informar lo que había de venir, porque en la dimensión espiritual en la que ustedes están no lo van a entender. Y dice el verso 6, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y entendí por qué en determinados momentos hay cosas que nos causan tanto dolor, porque eso no está dentro de mi información genética y eso es lo que Dios me quería hacer saber. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí? Diga conmigo, la muerte en Cristo Jesús activa una faceta de la unción que no me la puede dar nadie, ni la oración, ni el ayuno, ni la intercesión, ni la ofrenda. Solo me la da el dolor que estoy sintiendo. ¿Entiendes esto? Pero cuando hay muerte, Milce, se activa la faceta de la resurrección de tus sueños, de tus anhelos, de tu vida espiritual. Esa fue la faceta que yo no entendí. Por eso Jesús dijo, no se los puedo decir porque no lo van a entender. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, pero cuando el Espíritu viene en forma de consolador a mi vida, Él me convencerá. Y esa faceta de tu vida que tú dices, la muerte no la asimilo, no la entiendo, el Espíritu te va a decir cómo asimilarlo. Cuando Jesús iba a morir, déjeme terminar con esto, Jesús iba a morir, Él le dice a sus discípulos, me voy. Y ellos se llenaron de tristeza. Ellos dijeron, Señor, no te vayas. Y ahí es cuando Pedro dice, Señor, no te vayas, yo iré hasta la muerte. Y le dijo, cállate, Satanás, no me tientes. Y ellos se entristecieron en su corazón, Señor, no te vayas, no nos dejes. ¿Sabes por qué? Porque ellos conocían, diga conmigo, los discípulos conocían solo una faceta de la unción y del ministerio de Jesús. ¿Cuál era el que conocían? El Jesús que levantaba a los muertos, el Jesús que resucitaba a sus personas después de 4 días de muertos, el que levantaba paralíticos, el que sanaba lunáticos, el que sanaba a los enfermos, el que echaba fuera demonios, el que hacía cosas maravillosamente sobrenaturales. Entonces cuando la gente veía, ¿quién veía? A un Jesús superestrella.
Cuando yo me fui a esta ciudad, allí fuera del país, yo tenía el concepto del ministerio estrella, el ministerio que digo, voy a poner un pie aquí y todos los demonios van a salir corriendo. Y puede que haya sucedido, pero Dios estaba tratando, era tal vez con un ego ministerial que había ahí, que Dios dice, no es cuando tú digas, no es al momento que tú digas, es el momento que se activa algo nuevo en tu corazón, en tu espíritu. Y eso pasó, por eso se llenaron de tristeza los discípulos, porque ellos estaban acostumbrados a ver un Jesús que sanaba, que resucitaba a los muertos, a un Jesús que levantaba todo enfermo, que no había nada imposible. Y decían, wow, el Jesús de las multitudes, el Jesús superestrella, el pastor de las multitudes, el hombre que decía, vamos a ver a Jesús porque el tipo hace unas cosas tremendas, da don de ciencia, da palabra, una cosa tremenda. Y la gente estaba enamorada de la primer faceta de Jesús, pero no conocían ni se les había revelado la segunda faceta de Jesús. Ya conmigo, y esa faceta mucho más dolorosa, porque incluye la muerte. Y Jesús dijo, tengo que morir para que se manifieste a ustedes el poder del Espíritu Consolador. Porque todos lo habían visto sanar enfermos, levantar los paralíticos, pero nunca un Jesús llorando, a punto de morir. Un Jesús que también se derrumbó la noche de Getsemaní cuando dijo, Padre, pasa de mí esta copa, y dice que amargamente lloró. Pero yo soy cristiano, a mí no me puede doler nada. Oiga, ¿sabe qué? Que sí nos puede doler muchas cosas, porque la muerte es dolorosa. Pero viva Jehová en cuya presencia estoy, que Él te dice a través de este profeta, la muerte y el padecimiento que ha venido a tu casa es el tiempo de resucitar. Todo aquello que ha muerto en tu vida será resucitado incorruptiblemente para la gloria y honra de Dios Padre. Levante una buena ofrenda de aplausos al Rey de Gloria. Aleluya. Ya conmigo, es allí cuando lo entendemos. Escúchame bien, estés atento ahí. Hace 3 años no estamos en este lugar, estamos en el segundo piso. Nosotros queríamos un hijo con mi esposa y darle hermanito o hermanita a mi hijo Andrés. Y lo pusimos a consideración, Padre, en el nombre de Jesús. Y bueno, se dio ese milagro. Después de mucho tiempo se dio el milagro. Mi esposa quedó embarazada. Y la ilusión de tener ese bebé, y la ilusión que mi hijo decía, voy a tener hermanito, voy a tener hermanita. Y al 3er mes fuimos a un control felices, pagamos médico particular. Dijimos, doctor, haga todo lo que tiene que hacer, vamos a hacer la ecografía, ya se le puede tomar la fotito, toda la cuestión, ahí va a salir. Y cuando toman la ecografía, el médico dice, tu bebé no está bien, no le late el corazón. Yo dije, Señor, ¿qué pasó? Padre. Y después de otro examen dice, toca sacarlo lo más pronto posible, está muerto. Algunos recuerdan ese suceso, muchos no están, otros se los cuento por recordatorio. Y cuando llegué al otro día a la iglesia, yo siempre me encerraba ya a orar las primeras 2 o 3 horas del día. Y saco papel y lápiz. Y se activó el poder del Espíritu, no el que sana, no el que resucita muertos, no el que el pastor soltó una palabra, no el que ministró la iglesia, sino la faceta del Espíritu Consolador. Y comencé a escribir estas líneas y a musicalizarlas. Y esto dice así.